Efraín Rodríguez, psicólogo, bienvenido. Buenos días, Raúl Camilo, y buenos días a toda la radioaudiencia. Puerto Rico, buenos días, que sus vidas estén llenas de provisión y paz. Así será, si nos los proponemos. Y todo, ¿verdad? Se alinea en ese propósito. Y si no fuera así, pues uno busca la manera de cómo hacerlo, porque la vida es del color que uno quiera verlo. Claro, entonces por ahí con el pronóstico, ¿verdad?, del tiempo Ajá. y la situación que hemos tenido de este recurso natural tan esencial para la vida, el agua. Mire, aproveche, abuelo en el barrio. En aquella época no necesariamente tenía cisterna, ¿sabes? Pero él Mm, agarraba una serie de cubitos y palanganas y cuando empezaba a llover y sonaba el zinc, los ah. ponía allí a recoger agua. Mire, recoja un poco de agua, raciónela, administrela correctamente. Y por ahí también es un llamado a nuestras autoridades a manejar los dragados de nuestros cuerpos de agua, porque puede llover muchísimo, pero si no les damos los mantenimientos, pues es un agua que se descarga, se desperdicia porque hay que abrir las compuertas y entonces el pueblo es el que está impactado. Y de igual llevamos el mensaje a que evite contaminar los cuerpos de agua, Claro. los vertederos clandestinos, el depósito indebido de basura en lugares no seleccionados para ello. O sea, por favor, sea prudente y utilice el poco de aceite en la lámpara que Dios nos dio, más allá de caminar y respirar, que eso en ocasiones hasta lo hacemos sin pensar. No, porque no me explico, licenciado. Sí, yo te ¿Cómo entiendo personas el pueden tirar sentido. basura en el cuerpo de agua que se van a servir para consumo? El sentido común es el menos común, ¿verdad? Sí, exacto, se fue de paseo hace tiempo. Bueno, licenciado, le había Claro. propuesto para el tema de hoy y sé que usted se inspiró bastante porque me dio una lista extensa de lo que se puede discutir, muy interesante, y Sí. es que se ha observado muchas personas tienen el hábito, pues claro, van a la escuela los muchachos, los padres van para sus respectivos trabajos, o Ujú. la ama de casa, o el que también se queda en la casa. Pero el asunto está que durante la semana tienen un estilo de vida que es bastante llevadero y no se siente tan tenso el ambiente. Pero una vez llegan las oportunidades como verano, fines de semana largos, simplemente el compartir entre ellos se torna bien hostil. Y eso yo lo he podido observar. Que mientras está la semana y cada cual está en su ambiente, pues todo es más llevadero. Pero una vez tienen que compartir, van para un crucero o un viaje, eso se torna serio. Sí, cuando me enviaste el tema, que siempre tocamos Ujú. base a principio de semana para prepararnos, a veces pensamos que el verano es sencillo en términos de coordinación, pensamos en que simplemente nos desconectamos de todos los compromisos y hay muchas dinámicas ocurriendo en una época como esta. A lo primero que estás citando es un asunto de cambio de rutina. Cambió la rutina porque cierra mayo con las graduaciones, cierre de clases, regresan los muchachos de los hospedajes, las universidades, salen los muchachos del aula de clases para estar en casa y ya el primer reto es un reto de convivencia. ¿Por qué? Porque mientras estamos ocupados en ese patrón, en ese hábito, no hay mucho contacto. Tal vez el contacto es haz la tarea, vamos a las prácticas, tenemos otros compromisos laborales. Entonces, la vida se hace viernes en la noche, sábado, y ya el domingo nos estamos recogiendo otra vez, ¿ves? Ujú. Entonces, el tiempo de la interacción es menor y se trata de aprovechar al máximo. Ahora, cuando los tiempos son más prolongados, como tenemos mayor interacción, estamos más expuestos a trabajar y a exponer con las diferencias que nos distinguen, porque aunque hayamos nacido del mismo vientre y vivamos en la misma casa, somos individuos pensantes y que somos distintos. Entonces viene el choque de trenes. Por darte un ejemplo, tú mencionabas el asunto de las vacaciones. Parecería sencillo, pero yo he atendido gente y me ha pasado a mí que empieza el discurso, llega el verano y no hacemos nada. Porque no tenemos planificación, Mm. porque no planificamos un tiempo de ocio programado, no planificamos la vacación,
no necesariamente hemos hecho el presupuesto para, ¿Mm? aunque sea irnos a la isla, a hospedarnos, a dar una vuelta. Tal vez algo más accesible es un crucero de unos cuantos días. Y aquí viene el reto de no tenemos el presupuesto, ¿qué hacemos para entretenernos y desconectarnos? Y ahí surge tal vez un conflicto de quién se encarga de programar las vacaciones. Por otro lado, los chicos están más en casa. Ahora, ¿quién va a manejar las tareas? ¿Quién va a manejar las responsabilidades del hogar? Los muchachos a veces duermen hasta las 2, 3 de la tarde. Mientras está mamá cocinando, viene el otro reto, el presupuesto de la compra. Porque ahora la nevera hay que mantenerla llena. ¿Cierto? Abuelo decía, pero ustedes comen como llaga mala. A veces me decía, oye, tú tienes una solitaria en ese estómago, una Ujú. solitaria, ¿verdad? Es una Una lombriz tenia. una lombriz que te mantiene todo el tiempo con esa hambre. Eh, Así que estos son los retos que enfrentamos y por eso es que se empiezan a provocar las dificultades. En tiempos de la pandemia ocurrió un ejemplo similar y muchas personas tuvieron conflictos. Sí, De hecho, para este mes en particular, fue una asignación por una entrevista previa que tenía con los grupos de violencia de género, aquí sí. en Informe 940. Ujú. El análisis que hice del 23 al 24, 25 y el presente, junio presenta muchos casos de violencia de género. Se presentan muchos aspectos de esa interacción intrafamiliar. Y entonces, cabe destacar, es en verano y es en Navidades. Ah, claro, vamos a empezar a sumarle factores, el consumo de alcohol, el ocio, las rencillas que nunca se pudieron apaciguar a tiempo y se exacerban. Sí, porque nuestra vida muchas veces está enfocada en laborar, ganar dinero, suplir necesidades y apagar fuego y cumplir con las deudas. Pero muy pocas veces nos damos los espacios para manejar las cuentas emocionales y las cuentas de las transacciones relacionales. Como se acumula la frustración, llegan espacios donde ahora tenemos que manejarnos, interactuar, enfrentar y como no tenemos las herramientas de comunicación o necesariamente ese cúmulo lo que ha creado es mucha ansiedad, mucha frustración, ahora nos descargamos. Como estamos contenidos en el hogar, acá hay otro refrán que dice que los trapos sucios se lavan en casa, entonces no hemos buscado ayuda y en esta época se suma y hay estos desbordes, viene la violencia. A eso añade los niveles de intolerancia, estamos muy intolerantes, no hay manera de mediar o afrontar los conflictos y vamos a agregarle un factor aquí que la gente a veces no le da mucha importancia y es el alza en temperatura. Hay estudios que muestran que en países más cálidos las tendencias hacia la violencia en épocas picos son mayores. Como le Eh, dicen, de sangre de caliente. sangre caliente. O sea, volvemos, no estamos solamente adjudicando al calor o a las circunstancias, es que viene el factor, como dijimos, económico, de convivencia, de falta de actividad y programación. No hemos lidiado con los conflictos, así que ese efecto es el primer detonante, el que revienta el campo minado. Pero y entonces, ¿cuándo se hace necesario el que se ponga una pausa y ese encono no llegue a más? Sí, mira, yo creo que en nuestra cultura nos hemos enfocado demasiado en la productividad o en el estar demasiado ocupado, pero no programamos, como te dije, las pausas. Eh, Sería conveniente ya en la medida de lo posible que las parejas, las familias, junto con los hijos, nos sentemos a programar las épocas. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve literalmente algunos 3 a 4 años fuego a la lata, sin cogerme una sola vacación. ¿Por qué? Porque estaba emprendiendo, estaba tratando de abrir la oficina, estaba con varios proyectos que requerían y demandaban mucho de mí. De igual manera mi esposa y los muchachos pues tenían lo suyo. Pero empezamos a ver un desgaste. Ahí conscientemente
luego de algunas situaciones nos sentamos y vimos que era una sobrecarga y empezamos a sentarnos a programar. Por ejemplo, yo tengo en mi calendario unas fechas completamente bloqueadas y esas fechas son para estar o en casa, para estar con los hijos. Algunas no son ni para salir de viaje, algunas son para dormir. Descansar. Claro, entonces creo que debemos hacer ciertas pausas. Por darte un ejemplo, pues mira, si hay un día feriado que cae lunes, pues vamos a cogernos sábado, domingo, lunes. Si es viernes, pues viernes. Y nos programamos, yo lo tengo así aquí. He aprovechado para alinearlo. De igual manera, por ahí viene la Semana Santa, prográmese. O sea, cuando viene la Semana Santa, quiero decir, junio, julio, tenemos que sentarnos para esos espacios. Incluso dentro de esos espacios, hay días que yo le digo a las parejas, mira, saquen una mañanita para irse a desayunar y en el desayuno dialoguen de aquellas cosas que han quedado inconclusas. Búsquense un espacio neutral para lidiar con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en casa hay demasiada confianza, hay, digamos, espacio para que las cosas se salgan a veces de control. Vámonos a un sitio neutral, lo hablamos, lo dialogamos, lo negociamos y regresamos al hogar con más calma y con cabeza fría. Está bueno ese consejo porque entonces aprovecharán la oportunidad para desahogarse mientras están en grupo y ahí es que ocurren los desacuerdos. Sí, de igual manera el manejo del respeto mutuo, el tener propósito y sentido de hogar. Aquí en las vacaciones y en el tiempo de verano, yo creo que debemos programar las actividades, más allá de los campamentos, porque yo sé que los papás, y me incluyo, a veces buscamos, déjame poner este muchacho en algún lugar para yo coger un aire, porque los hijos demandan, los hijos exigen, requieren mucha inversión, pero más allá de los campamentos, vamos a programar unos espacios de convivencia, de interacción, de sentarnos a tomar el café, a comernos el quesito, a simplemente ver una serie juntos. Vamos a ir a mojarnos los pies un ratito al charco. Vamos a sentarnos un momentito allí en la ventana de San Juan a coger un poco de aire, a coger un poco de sol. No tienen que ser grandes inversiones, es simplemente hacer unos espacios programados para reconectar. Yo creo que la palabra aquí es hay que reconectarnos y vincularnos nuevamente. Y que haya voluntad. Sí, por eso te digo, Raúl, el hecho es que si lo dejamos a esperar la oportunidad, no va a pasar. Aparecer. Exacto, hay No que va a propiciarla. pasar. Sí, hay que ser intencional. Por eso he enfatizado que aquí en el verano necesitamos programar, sí el presupuesto, sí las vacaciones, pero el tiempo de descanso, de reconexión y de unificarnos, y eso hay que hacerlo en agenda. Yo sé que suena como un poquito estructurado, calculador, pero es que en el estilo de vida que tenemos que agendar esas horitas, esos minutos y esos espacios. Pero también es que se percibe el ocio, se ha catalogado prácticamente como si fuera un pecado, licenciado, y entonces si no es trabajar, si no es producir, entonces eres un vago, eres un bueno para nada, cuando no es así. Lo decía Séneca, uno es responsable de su ocio y de su tiempo, pero como muchos lo han catalogado, que el ocio y el tiempo, eso es para trabajo, y si no estás dedicado al trabajo, de ahí es que se frustran un montón de gente los domingos, porque están pensando en el lunes. En el lunes. Entonces, el día hermoso, los pajaritos cantan, el viento está fresco, está la playa con un plato, todo está bello, y ellos están llorando. Desde que ya es sábado por la noche, ya están tristes. ¿Cómo se puede mejorar eso? Pero nada, en la planificación usted nos dará los consejos luego de la pausa. Claro Son las que sí. 7:32. Informe 940 llega con su nueva temporada. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Raúl Camilo Torres te trae noticias, entrevistas, cultura y mucho más de lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo. Informe 940 de lunes a viernes a las 7 de la mañana, solo por WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí.
Pasamos de inmediato a las informaciones. Escucha Noti6 a las 6 de la tarde, ahora por Radio 940M, y entérate de las noticias más importantes del día de camino a casa. Puerto Rico refuerza la detección temprana del maltrato de menores. Noti6, edición estelar, con Mayra Acevedo y Félix Alemán. Lunes a viernes a las 6 de la tarde, transmisión simultánea por Radio 940M y WIPR Televisión, el canal de Puerto Rico. Información sin límites. En Conexión Total discutimos los temas que mueven al país. Deportes, derecho, política, comercio, arte y cultura. Acompáñanos para descubrir historias, anécdotas y entrevistas con los protagonistas de cada sector. Miércoles a las 7 de la noche por WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí. Todos los martes a las 8 de la noche, los estudiantes de la Escuela Especializada en Comunicaciones, Dr. Juan José Osuna, se escuchan en tu radio o celular. Somos Team Radio, un magazine radial producido por jóvenes para jóvenes. Todos los martes a las 8 de la noche por WIPR 940M. Somos Team Radio. Espérense, que yo les iba a dar la señal. Pero Diego, ok, vamos. Team Radio. Informe 940, donde la noticia es protagonista por 940 AM. Salud. Continuamos aquí dialogando con el licenciado José Efraín Rodríguez, psicólogo. Y estábamos hablando de la planificación que es necesaria para una convivencia saludable en familia, principalmente en estas épocas de verano, navidades, cuando se prestan para compartir y cómo hacerlo eficientemente. Ya el licenciado ha manifestado unos consejos de ir suavizando la situación antes de que llegue ese periodo largo de estancia. Hay que ir hablando las cosas. De hecho, eso es un consejo básico, ¿verdad, licenciado? Que se habla para una familia saludable, es la conversación efectiva, de expresar y ya manifestar o lo que te agrada o lo que te molesta. Pero es importante hablarlo. Sí, hay que encontrar, volvemos, los espacios. No necesariamente todo tiene que ser un conflicto, es llegar a acuerdos, es limar asperezas, es ponernos tal vez en función de cuáles son nuestras necesidades. A veces no sabemos comunicar bien qué es lo que necesitamos. Y el verano puede ser una buena época. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Cuando llega esta época de verano, yo suelo dormir 1 horita más. Y 1 horita más, muchacho, eso es revitalizante. ¿Por qué? Porque durante todo el año me tengo que levantar a las 6. Pues ahora me levanto a las 7. Esa horita es relevante. Y tú dices, ¿y cómo eso conecta con la comunicación? Bueno, porque como estoy más descansado, más relajado, sí. Estoy más relajado, tengo mayor capacidad de diálogo, estoy digamos, estabilizado, y entonces me puedo reconectar. De igual manera lo puedo coger más suave. ¿Por qué? Porque, digamos, yo entro a las 9 a la oficina, pues me levanto a las 7, me aseo, tengo un espacio donde me preparo el café, mi esposa y yo intercambiamos unas cuantas ideas y por ahí entonces nos brindamos esa oportunidad de coordinar el día, ver qué es lo que se ha quedado retrasado, qué es lo que no hemos podido hablar. Entonces yo creo que es una manera de administrarnos. En esta época incluso yo salgo hasta más temprano de la oficina. Yo sé que si es por las personas, por su necesidad, y yo me dejo llevar por mi pasión por lo que hago. 24 horas. No, tranquilo, pero bien tranquilo. ¿Qué hago en verano? Yo me levanto un poquito más tarde y salgo un poquito más temprano de la oficina. ¿Por qué? Porque tengo menos horas de trabajo, tal vez eso implica menos ingresos, pero yo prefiero tener conexión con mi familia, conmigo mismo, porque después no le soy funcional a nadie. ¿Ves? ¿Cómo podemos comunicarnos mejor? Vamos a buscar espacios neutrales cuando dialoguemos. No dialoguemos desde la crítica, dialoguemos desde la búsqueda de alternativas y soluciones.
Cuando dialoguemos y enfrentemos problemas, no nos pongamos defensivos, preguntemos, con esto que me estás comunicando, ¿cuál es la necesidad que no está cubierta? Entonces, vamos a negociarla, a trabajarla, a ponerle fecha y atención. ¿Y los muchachos, cómo se trabaja con ellos? Están prácticamente en su tiempo, están jugando, quieren interactuar con otros de sus pares. Y los padres dicen, bueno, y el tiempo hacia mí, y la calidad de tiempo también, cuando estés conmigo. Sí, y ahí voy a introducir un poquito de lo que hablabas del ocio, porque fíjate que ahora en esta época es donde más los muchachos manifiestan el ocio. ¿Por qué? Porque se acuestan súper tarde en las plataformas o jangueando, como ellos dicen, así que se acuestan súper tarde y se levantan todavía más tarde, parecen búhos, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces tenemos que enseñarles a cómo usar el tiempo. Hay una higiene del sueño, necesitas descansar. Recuerda que va a venir un nuevo curso de clase, va a venir una nueva responsabilidad. Aprovecha el verano para recuperar toda esa energía. Aquí hay que buscar actividades. Tanto los padres como los hijos necesitamos, digamos, muchachos que ya tienen 16 años, pues mira, vamos a empezarlo a introducir a la industria, a que trabaje un poquito, un trabajito de verano. José, pero acabas de decir que hay que coger tiempo y no estar produciendo tanto. No, una cosa es ser una locomotora sin parada, pero también aprovechar y formar a nuestros hijos en responsabilidades para la vida adulta. Entonces, hay muchos empleos de verano en esta época que no necesariamente son a tiempo completo. Igual, a lo mejor no es un empleo de verano, pero puede ser un voluntariado. Ir a limpiar una playa. Eso, aparte de que te conecta con la naturaleza, contribuye al bienestar social, tienes una actividad al aire libre, la familia se une, te une socialmente. Entonces, por aquí tenemos que buscar y programar actividades que enriquezcan y formen a nuestros hijos, pero que también nos vinculen. El ocio no es malo siempre y cuando esté planificado, programado y con propósito. Y que sea eso mismo, porque es que, vuelvo y le digo, por la situación de la misma Biblia que plantea el ocio es la madre del vicio, pero un ocio bien utilizado, y no sé si eso aún todavía que hay baja categoría de ocio, uno puede leer un libro, se está educando, pues entonces no está ejerciendo su ocio prácticamente la gente lo piensa en una hamaca mirando hacia el cielo y con la mente en blanco. Mira, vamos entonces a aclararlo. Ajá. Vamos a ponerle un tiempo de descanso productivo. ¿Viste qué bonito lo puse? Sí, la etimología del uso de las palabras. Vamos a influenciar por ahí con el lenguaje, que la palabra es vida, ¿no? Utilice, digamos, ¿yo me puedo meter en la hamaca? Claro que me puedo meter en la hamaca. Abuelo allá en el campo de las piedras tenía una hamaca y se metía debajo de la palma, bien tranquilo a mecerse. Pero él tenía un tiempo de la hamaca. Él tenía un periodo. Ya luego se metía a la finca, iba a hacer otros quehaceres. ¿Yo puedo tirarme en el sofá? Claro que puede tirarse en el sofá. Ahora, ¿cuándo es que el ocio no es bueno? Cuando interfiere con las responsabilidades y cuando desorganiza la vida. Ejemplo, estoy metido en el cuarto todo el día. No como, no recojo, no hay higiene. Eso está deprimido. Incumplo, claro. O sea, lo podemos llevar hasta allá. Oiga, usted se puede desconectar todo un día. Yo he tenido días de desconexión completa. Celular bloqueado, no salgo, estoy encuevado en casa. Pero después de esas 24 horas, yo vuelvo a la vida. Algo hay que hacer. Yo me integro. ¿Cuándo es que el ocio entonces se convierte en algo en detrimento? Cuando empieza a interferir y a alterar las responsabilidades y los patrones y hábitos de vida que son pertinentes para poder tener una sana convivencia y ser productivos en la sociedad. El domingo,
Hablamos en la pausa sobre la actitud que muchas personas asumen los domingos y Sí. entonces que se lo sufren, el licenciado, desde que amanece. Hoy es domingo y ya eso para ellos es un día de luto para muchas personas. Todos sufrimos eso, pero después uno cambia el paradigma porque estás perdiendo todo un bello día que te ha regalado Papá Dios y entonces estás amargado porque el lunes tienes que trabajar. Sin embargo, comienzas el lunes y aunque difícil, ¿verdad? Para muchos, uno coge ánimo inmediatamente, ya llegó al trabajo, uno está como, ok, mira. Activado. Exacto, y entonces dice, pero ¿y para qué yo me sufría ayer el día? Dañé el ambiente familiar, Sí. me autosugestioné y me puse en depresión. Mire, mira, Raúl, y esto es para todos. Mi ánimo, el ánimo es como el bostezo. Tú sabes que en una sala alguien bosteza y empieza todo el mundo a bostezar. Si son empáticos. Si son empáticos. Ay, estaba Claro. pendiente. Si no estaba pendiente y no es empático. Claro. Igual la risa. Ujú. Y también tenemos con las náuseas. O sea, son cosas que se propagan, ¿no? Las emociones y el estado de ánimo es exactamente igual. Si usted se levanta ya el domingo con la anticipación del lunes, usted va a tener un bloqueo. ¿Por qué? Porque está desplazado en tiempo y espacio. Su cuerpo, materia, está en domingo, pero su mente está en otro espacio-tiempo. Usted está en otra realidad. Por lo tanto, si usted está desconectado del aquí y del ahora, ya usted está pensando que el lunes se tiene que levantar, va a coger el tapón, el corte pastelillo, tengo que llegar a ponchar, tengo tantas responsabilidades acumuladas. Mire, ese trabajo va a estar allí esperándolo. Eso mismo. Y usted no lo va a poder resolver. Ahora, aquí viene otra estrategia. Vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora. Eso se llama mindfulness. Si usted quiere ponerlo tal vez a un nivel bíblico, espiritual, a cada día, su propio afán. El pan de cada día, dámelo cuando, hoy. Yo, ¿qué yo hago? Yo, José Efraín Rodríguez, yo me levanto el domingo, pero yo estoy pensando en cómo voy a conectarme con mi familia y con mi espiritualidad un domingo. Esa es para mí. Ujú. Para otros puede ser la playita, el bote, Ujú. lo que sea. Yo me tengo que disfrutar ese momento, ese instante. Tengo que sacarle el mayor provecho a la calidad de la relación, a la conexión, a la interacción. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo me anticipo, aparte de que me desplazo, mi cerebro, la región que maneja el tiempo, empieza a colapsar y yo siento que las horas se van alargando. No es que el día cierto. sea más largo, es que a nivel del estado mental usted tiene un bloqueo y el cerebro va a detectar una emergencia que aumenta la sensación del malestar por el enfoque en el tiempo. Tiene toda la razón. Cuando el tiempo se pasa bien, dicen que se Pasa fue volando. rápido, claro, porque estás conectando todos los demás hemisferios y el cuerpo sabe que no hay alerta y que estás en un espacio pleno. Estás con tu cuerpo, con tu conciencia y con tu realidad viviendo. Pero el cerebro está hecho para sobrevivir, para anticipar y para adelantarse a situaciones de emergencia. Sobrevivir en todo momento. No encuentra espacio prácticamente ni de descanso, porque aún durmiendo, más allá del sueño REM y todo eso, Claro. hay muchas funciones que todavía están regulándose en el cerebro. Sí. No descansa. Y esa tendencia humana, muy humana, de anticipar lo negativo, licenciado, papi, voy para la playa. Este muchacho se me puede ahogar. Mira, voy a salir con los muchachos. Un accidente, eso va a ser inminente. ¿Por qué esa tendencia tan pesimista y tan regular en el humano que, y disculpe que nos estemos yendo un poco del hilo, pero la situación de todo esto es la planificación, como usted bien dice. Me quiero ir de crucero con mi familia, pero voy a tener el dinero. Entonces empieza uno a antagonizarse sobre el mismo hecho que ya uno está planificando. ¿Cómo lo puede planificar sin tanta negatividad? Te lo voy a poner por varios puntos que traes y no nos estamos saliendo de la línea. Te voy a traer el primero que lo citamos ya, que es el crucero y la planificación.
¿Por qué yo empiezo a anticiparme? Porque no planifiqué. Porque no estructuré el presupuesto con antelación. Ahí empezó el estrés. Claro, si yo achoco, oye, por darte una cifra, si yo achoco 10 pesitos diarios, vamos a ponerlo así, 10 pesitos diarios que a veces me lo gasto en el café, en la papita, en el dulce. Si yo me ahorro 10 pesos diarios, cuenta Semana Santa, ¿cuántos tiene? O cuenta a verano, ¿cuántos ya acumulé? Pues entonces no tengo que entrar a anticipar si puedo pagar la tarjeta de crédito por la vacación, porque es que ya lo tengo. Ya lo trabajo. ¿Ves? Exacto. Vamos a la parte de las actividades en los cuerpos de agua, que aquí en verano es sumamente importante hablar de eso y es parte de los temas que te envié. Que envío al muchacho al campamento y si se me ahoga. Bueno, usted previamente, si vivimos en una isla, lo enseñó a nadar. Le buscó una clase de supervivencia. Le está dando las herramientas. Que al menos que al menos aprenda cuáles son las corrientes, las banderas que indican la condición del tiempo, que al menos aprenda a flotar. Esas son cosas básicas de vivir en una isla. Usted lo ha entrenado previamente para que cuando vaya al campamento tenga los recursos de discernir y resolver. De igual manera, vamos a la parte de la diversión en los cuerpos de agua. Ya eso es playas, ríos, piscinas. En mi caso, te voy a dar un ejemplo. A veces nos reuníamos cuando los muchachos estábamos más pequeños en casa de uno de los familiares que tenía piscina. Generalmente el salvavidas era yo, porque todo el mundo se iba a hablar y a janguear, pero yo tenía yo asumí la responsabilidad de que nadie se ahogara. Yo me quedaba allí y a veces tenía que sacar a los sobrinos por los pelos, ¿verdad? Para que no tragaran agua o para que no se pusieran a jugar de mano y se lastimaran o las corridas en la piscina. ¿A dónde voy con ese cuento personal? Si usted se va a reunir en familia para que no ocurran las desgracias que hemos visto en las noticias, que es que descuidamos a los muchachos, entonces tengo que planificar qué turnos vamos a coger en las actividades para que cada cual pueda disfrutar, pero en esos turnos tomemos supervisión. Mira la chica que se quedó sin supervisión y se ahogó, y los muchachos se pueden ahogar con una pulgada de agua. Con una pulgada de agua. Una caída que caiga inconsciente y ya. Claro, entonces si voy a tener también una actividad donde voy a conglomerar mucha gente, pues tengo que hacer un presupuestito para contratar un salvavidas o una persona que esté pendiente. En las playas, pues mira, vamos a chequear las banderas, vamos a entender las corrientes, vamos a ver cuáles son las playas más seguras, tengo que supervisar, no puedo ponerme en riesgo, tirarme de un peñasco sin saber que tengo acceso a una ambulancia o cuánto puede tardar una ambulancia a llegar al lugar. Bueno, pues yo no es que no me tire del peñasco, pero tengo que buscar una manera segura de divertirme y no quedar paralizado, no quedar en un mal accidente. De la misma manera, yo sé que nos gustan las experiencias a veces extremas, pero si ya han habido avisos de marejadas, de condiciones del tiempo, ¿por qué me voy a arriesgar a meterme en un área que contra la naturaleza no hay fuerza que pueda? Entonces yo creo que aquí tenemos que tener prevención, seguridad en las actividades que hacemos. Tú hablas de irnos de vacaciones en familia. Mire, escoja buenos grupos. También. Porque lo peor del mundo es irte de una vacación con gente que lo que te causa son problemas. O de igual también a un lugar en donde estás, ¿cómo se llama? Complaciendo a un solo miembro de la familia y todos los demás van a estar molestos porque no les agrada el lugar. Mira, yo he tenido terapias de familia que vienen porque se fueron a una vacación y aquello terminó como el Rosario de la Aurora. ¿Por qué? Porque yo también tengo que conocer quién tiene mis principios, mis valores, quién se acopla a nuestro carácter. No vamos a ser iguales, pero que tengamos, digamos, necesidades y gustos particulares en común para poder tener una buena vacación y evitarnos, digamos, esos conflictos que después la familia, hasta por un espacio de ocio, se dividen.
Me agrada mucho dialogar con usted este tema porque muchas personas se preocupan en vez de ocuparse. Sí. Si usted se ocupa, disminuye toda esa ansiedad que provoca el no saber qué es lo que va a acontecer y viene este fin de semana no planificado y ves que el cielo está bonito y quiero ir para la playa, no, quiero ir para el río, no, vamos a quedarnos en casa. No, que hace mucho calor entonces. Mira, otra estrategia, ya en los minutos que nos quedan, Ujú. porque no piense que es que nos hemos salido del tema. Empezamos hablando del sufrimiento del domingo por el lunes, pero es que sufrimos en otras áreas, por eso lo incluí y con los accidentes que han surgido en los cuerpos de agua necesitábamos hacer esa aclaración. Pero mire, el domingo, otra estrategia. Usted propóngase que de 6 de la mañana a 5 de la tarde usted va a estar enfocado en sus actividades. A las 6 de la tarde siéntese a planificar el resto de la semana. Ujú. Yo me siento a las 7 de la noche a ver la agenda y a programar el resto de la semana. Y ahí utilicé bien mi tiempo y planifiqué lo que viene de responsabilidad en los próximos días. Bueno, licenciado, usted va a estar en un compromiso con los compañeros de Un Buen Día. ¿Cuál es el tema que... Sí, hoy vamos a estar en Un Buen Día a las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando de los primeros auxilios psicológicos ante desastres naturales. ¿Por qué? Por lo que sucedió en Venezuela con el terremoto. Nosotros en Puerto Rico reconocemos que también hemos tenido los temblores del sur, pasamos por María, por distintos embates, así que vamos a apoyar a la población para prevenir, pero también para darle herramientas a aquellas personas que tienen familiares en Venezuela a ver cómo pueden brindarle esos primeros auxilios emocionales. De la misma manera, mañana sábado a las 7 de la noche en la Iglesia del Sendero de la Cruz, tengo una conferencia para matrimonios que se llama Los jinetes del apocalipsis matrimonial para prevenir la ruptura de la relación. Así que están completamente invitados. Y de igual también busque en las páginas electrónicas al licenciado. Sí, en Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo y 787-307-9339 por mensaje de texto para citas, conferencias y talleres. Muchas gracias siempre por estar aquí con nosotros, licenciado. Y ya.